Hola, buenas tardes a todos y a todas, a cada uno y a cada una. No sé si se ve bien o se ve. Hola, Fernando. ¿Qué? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hola, Marta. ¿Se ve bien? Gracias. ¿Y ven alguna pregunta? ¿O no? No. No hay preguntas que valgan. Podemos hablar del nudo Borromeo. Hola, Susana. Buenas tardes. O de la inhibición. Todo se hace con pulsión. El tema de las pulsiones toca cualquier otro tema, porque decimos que se trata de una articulación de significantes. El otro día decías que lo que pone en relación a dos personas es el saber, quiere decir el encuentro entre dos saberes inconscientes. Sí, ¿cuál es la pregunta? Por ejemplo, hay casos de mujeres que siempre eligen hombres. La pregunta es una interrogación. Que siempre eligen hombres a los cuales van a abandonar o las van a abandonar, y hombres que eligen a mujeres. Hola, Monse, buenas tardes. A los cuales mujeres que se van a ir con otro, y hombres que no hace falta ni que se vayan con otra, las van a abandonar, se van a decepcionar de ellos, ¿no? Y siempre la misma forma de elegir. Hay parejas que están unidas por un síntoma, y que cuando se curan del síntoma, que el encuentro siempre es inconsciente en ese sentido. Sí, claro. En ese sentido, y porque algún significante les une, ¿no? Y el saber es una articulación significante. Yo recuerdo siempre que hay una pregunta, hola Marisa, que siempre se le hace al psicoanálisis, y es desde las personas religiosas, ¿no? Que dicen, ¿y si cuando me analice dejo de ser religioso? Y el psicoanálisis le dice que si su ser religioso es auténticamente religioso, aunque se analice, va a permanecer. Pero si ser religioso es un síntoma en él, si se psicoanaliza, va a perder su religiosidad, porque no era tal, sino que era un recurso sintomático. Entonces también pasa con las parejas. Hay parejas que dicen, yo temo al psicoanálisis porque igual nos separa. Pero si realmente les une algo que no sea un síntoma, no les va a separar. En cambio, si es el síntoma lo que les une, cuando no necesitan ese síntoma, no se van a separar. Pero no es una cosa del psicoanálisis, es una cosa de lo que les une, ¿no? Entonces,
Si hablamos, por ejemplo, vamos a diferenciar qué es inhibición, síntoma y angustia, por ejemplo. Y eso nos lo va a permitir el denominado nudo Borromeo. El nudo Borromeo es un anudamiento mínimo de tres elementos, de tres círculos de cuerda, pongamos, porque son la topología es un nudo topológico, y la topología, la línea es cuerda, o sea, es maleable, y antes, o sea, mínimo tiene que haber tres para ser nudo Borromeo, pueden ser más, pero tiene una condición, sean los anillos que sean, los anillos de cuerda que estén articulados entre sí, que tiene una propiedad. Antes de anudarse los tres, los mínimos que se pueden anudar para ser un nudo Borromeo, no era el nudo Borromeo. Y cuando se desanuda uno, se pierde el anudamiento de los tres. Entonces, si imaginamos un anudamiento de tres anillos, y a uno le denominamos real, a otro imaginario y a otro simbólico, y consideramos que lo real es la vida, el goce de vivir, que lo imaginario es el cuerpo, el goce del cuerpo, y que en lo simbólico es el lenguaje, el goce del lenguaje, ocurre que cuando se trata de la inhibición siempre es una cuestión del cuerpo, y una cuestión del cuerpo en su relación con lo simbólico, ¿no? Es decir, que la inhibición es que algo se detiene, una función, ¿no?, del cuerpo, debido a que quiere ser simbolizado, y no puede ser, quiere simbolizar el cuerpo y no se puede simbolizar totalmente. Entonces, es una inhibición. Una inhibición acontece cuando algo imaginario, ¿no?, cuando una imagen quiere ser, está entre lo imaginario, digamos, la inhibición está entre lo imaginario y lo simbólico. En ese nudo Borromeo de tres hay 4 puntos topológicos. Los puntos topológicos son agujeros. Uno se encuentra entre lo imaginario y lo simbólico, otro entre lo simbólico y lo real, y otro entre lo real y lo imaginario, y otro en el centro mismo de los tres, que no pertenece, está entre lo imaginario, lo real y lo simbólico, y no pertenece a ninguno de los tres, porque los otros pertenecen a uno y a otro. La inhibición pertenece tanto a lo imaginario como a lo simbólico. El síntoma pertenece tanto a lo real como a lo simbólico. Y la angustia pertenece tanto a lo imaginario como a lo real. Entonces, esta posibilidad de representarlo, una cosa que es no representable. Hola, Rosa. En la psicosis, ¿cómo funcionaría el nudo? Pues en la psicosis, ¿no?, ocurre que, digamos, para que sea una psicosis tengo que forcluir el nombre del padre, tengo que forcluir la función padre. Entonces, como forcluir la operación de forclusión, dice Freud, que, hola Paula, es un mecanismo tal que hace que lo que no es simbolizado en el lenguaje retorna alucinatoriamente o como delirio desde lo real. Bueno, hoy conocí un caso sorprendente, en un taxi, al taxista mismo, ¿no? No sé cómo se ha iniciado una conversación donde, porque yo estaba hablando por teléfono y entonces ha visto que yo era psicoanalista. Entonces me dice, ¿psicoanalista? Pues yo soy un caso para usted. Digo, bueno, solo si me pide
si me pide sesión. Antes no puede ser. Dice, no, lo digo porque yo estuve 10 años, dijo, estuvo 10 años encerrado en su casa sin poder salir ni moverse. Y que solo le sacó 10 años después la idea de que aunque muriera iba a seguir sufriendo. Y entonces dijo, entre matarme y vivir, ¿no? Matarme es para seguir sufriendo, decido que voy a empezar a hacer una vida posible. Y que él había estado 10 años encerrado porque cada vez que se iba a mojar las manos con agua o escuchaba una voz que le insultaba, y cada vez que se rozaba, que el roce de las manos con el pantalón de nuevo le insultaba. Entonces no podía hacer nada, solo se tenía que estar quietito, ¿no? Horrorizado. Pues eso es una forclusión, digamos, ¿no? Es una forclusión no era del nombre del padre, o sí, no sabemos, pero vamos, ahí no quería reconocer que lo que tenía una problemática era con el roce, con las manos y el roce, con las manos y con la masturbación, vamos. Que eso tampoco es que yo no le he dicho nada, le he dicho que fuera a comprar a la feria del libro psicoanálisis.com que igual le parecía más interesante el caso de Jorge que su propio caso, y que solo si quería saber por qué le había ocurrido eso, que se podía analizar. Porque yo le dije, pues analícese y así sabe de qué va usted. Y me dice, no, yo no necesito psicoanalizarme. Después de haber podido con todo lo que pude, dice, en todo caso yo soy interesante para usted, me dijo. Digo, no, me parece que usted lea psicoanálisis.com, que le va a parecer más interesante la vida de Jorge que la suya. Bueno, se ha quedado con el número de caseta y todo eso. Pero algo que niegas, que forcluyes, más allá de que ahí fuera el nombre del padre o lo que el síntoma le devolvía, ¿no? Le insultaba, no dijo qué tipo de insultos le hacían, pero seguro que si hablaba tenía que ver con la prohibición de la masturbación, había caído sobre. No reconocía que lo que no podía tolerar era masturbarse. Entonces, la forclusión, que hace que retorne desde lo real lo que no he podido simbolizar en el lenguaje, ¿cómo funciona el nudo? Entonces, hay un caso que estudia Lacan, que es el caso de Joyce, el autor del Ulises, de un libro que está escrito, bueno, todos sus libros, o casi todos, quitando el joven adolescente, ¿no? James Joyce, están escritos de tal manera que son palabras homofónicas, que si no las lees seguidas no aparece un sentido normal, sino que parece una deformación, ¿no? Digamos que habla todo por homofonías, por el sentido homofónico del sonido, de cómo suena, ¿no? Entonces, eso que hace que la palabra, por ejemplo, en francés, los no incautos yerran, y los nombres del padre, de nom du père, digamos, o de nom du père, es igual que los no incautos yerran. Suena igual. Tú escuchas, ¿no? Alguien dice las dos frases y son idénticas en el sonido. Eso es homofonía, homofónico. Pues estudia el caso de James Joyce y que tiene que ver, un psicótico oye voces, ¿no? Y tiene la forclusión esta del nombre del padre. Entonces dice que su nudo borromeo, ¿no? No era un nudo borromeo de los tres articulados, sino que estaban uno sobre otro, estaban sin anudar, y que era la escritura como síntoma que les unía, ¿no? Es decir, que el recurso, que el hecho para Lacan, ¿no? El hecho de escribir hacía que
no apareciera como psicótico, aunque para él lo era, ¿no? Digo, oía voces, tenía una hija, Nora, que deliraba y digamos que él hablaba en términos de... Aunque hablaba de su hija, lo hablaba como si fuera él, ¿no? Y hablaba de un cuerpo que es, el psicótico tiene una sensación de un cuerpo como sin órganos, un cuerpo como un saco, ¿no? Una sensación de no estar en el cuerpo, ¿no? Entonces, que el nudo borromeo en el psicótico, como es el nudo, ¿no? Pues igual hay un nudo, pero tiene algún, ¿no? El delirio suele ser el que anuda, porque el delirio ya es un intento de curación, dice Freud. Que el psicótico retira su libido objetal de los objetos y lo retorna y lo hace libido del yo, ¿no? Y luego cuando intenta volver a los objetos, no vuelve a los objetos, pero vuelve a las palabras que nombran esos objetos. O sea, libidiniza o hace al lenguaje su objeto, ¿no? Ama su delirio como a sí mismo, dice Freud. Ama su construcción de palabras como a sí mismo, o sea, es libido objetal, puesta en el lenguaje. Entonces, bueno, funciona en la psicosis, funciona el nudo borromeo, ¿no? De una manera particular, ¿no? En el sentido que no son, un psicótico tampoco es totalmente loco, no hay nadie que sea totalmente loco, todos saben muy bien, no son tontos los locos, son locos, todo lo demás lo saben muy bien, estudiosos. Mira, Schreber, el caso de Schreber, un caso ejemplar de psicosis, era el presidente del Tribunal Supremo a los 49 años o a los 39 años, una barbaridad de personaje. Bueno, entonces, ese nudo borromeo que nos permite pensar la diferencia entre inhibición, síntoma y angustia, que tanto en una como en otra la pulsión está puesta en juego, ¿no? ¿En qué sentido? Pues la inhibición es estructural en la pulsión, en tanto la pulsión sale de la fuente que está en el cuerpo, ¿no? Contornea el objeto, que es siempre contingente, es variable, no le interesa como objeto sino para rodearle, y vuelve a la fuente, ¿no? Y la fuente es en el cuerpo, pero en el cuerpo pulsional. Es la boca, es en el agujero de la boca, no es la boca, es en el contorno, tiene función de borde, como zona erógena, no como boca por la que se alimenta uno, ¿no? Entonces, es en sí misma, lleva en sí la inhibición, porque se inhibe. La inhibición, la detención de su movimiento para retornar, pertenece a su propia estructura. El síntoma, uno de los destinos de la pulsión, o uno de las aventuras, de los viajes, de las formas de goce de la pulsión, es la represión. Y en el síntoma siempre está la represión en juego, o algunas de sus variantes, o de sus formas, o su no estar, que también es, ¿no? La forclusión es un acontecimiento, un mecanismo que se pone en juego porque no puede la represión, pero ves en relación a la represión, ¿no? No ha podido en el sentido de lo reprimido, y en lugar de reprimir y que se produzca el retorno de lo reprimido, forcluye y retorna lo forcluido. Ahora ya no es lo reprimido, sino lo forcluido desde lo real, desde el exterior, ¿no? Este hombre, el taxista, decía que alucinaba, que tenía muchas alucinaciones, ¿no?
solo me contó lo de las manos como dato estructural, pero ¿no? Me nombraba que voces que le insultaban y alucinaciones constantes durante 10 años, y no hablaba de 10 años aproximados, parece que eran concretos, no era una metáfora. Entonces, y la angustia, ¿no? Es entre lo imaginario y lo real, habíamos visto, tiene que ver con el goce, con el, digamos, incluso en las pulsiones y sus destinos, o las pulsiones y las formas de goce, tiene la angustia, es una de las cuestiones que trabaja Freud, no lo pone como destino exactamente, pero como presencia constante, como presencia inevitable, ¿no? La diferencia entre fantasía y alucinación es que en esta última el sujeto la cree, pues no solamente la cree, sino que la fantasía es como un sueño diurno, y la alucinación la ves fuera de ti, ¿no? Claro, la alucinación la crees que te incumbe, no es que la creas exactamente, porque también tiene su deformación como la fantasía, pero la amas tu alucinación, o sea, no la puedes dejar de mirar, no la puedes dejar de estar implicado con ella, y la fantasía también. Lo que pasa que también la alucinación y la fantasía tienen sus formas diversas, ¿no? Digamos que hay fantasías tradicionales, digamos, se dice que la mujer, en la mujer la fantasía siempre son eróticas, y en el hombre siempre son ambiciosas para terminar siendo eróticas, ¿no? Digamos que hay fantasías directas de erotismo y fantasías ambiciosas indirectas de erotismo, ¿no? Las fantasías siempre son realización alucinatoria, o sea, en forma de imágenes, como una alucinación, pero como un sueño, como algo que uno sabe que lo ha soñado. Sí, pero está bien eso de... es una forma de decir que el sujeto la cree. La crea y la cree, ¿no? Sí, podría ser una forma. Porque también son posibilidades, son mecanismos normales, también la alucinación y la fantasía. Si no la crees, si yo escucho mi nombre, que alguien me llama y me doy la vuelta y no hay nadie y me conformo con eso, pues soy normal. Pero si empiezo a pensar, ay, había alguien y se ha ido, ay, alguien me ha puesto un altavoz para que oiga mi nombre, pretenden volverme loca, si ya tengo discursos sobre ello, ya tengo un delirio montado alrededor de la alucinación, ya soy delirante, ya tengo un problema. Todo es normal si lo usas de forma normal, y es anormal si lo usas de forma anormal. Hoy vi una cosa que, si lo veis, os sorprendería mucho. A dos psicoanalistas, supuestos psicoanalistas, que más bien parecían dos locos, trabajando lo que trabajamos aquí un día sobre la lengua, unido, que decíamos que era el lenguaje como una elucubración de saber sobre la lengua, sobre el idioma, o sea, que era el saber, el lenguaje como saber, o sea, lo que se sabe de una lengua, ese lenguaje se llama la langue. Pues habían inventado la langue con diéresis en la U, y que habían, después de 20 años de debate, habían llegado a la conclusión y el descubrimiento y la maravilla, la claridad eterna de que había que ponerle diéresis. Bueno, una locura, ya te digo. Que no leen, no les gusta leer a los autores y trabajarlos, les gusta delirar. Pues eso es lo mismo, forcluyen al que leen y luego retorna desde lo real en forma de delirio, ¿no? Hablan de los términos, pero no. He escuchado 5 minutos en un vídeo, y los 5 minutos, porque me lo han mandado, y en los 5 minutos
Solo ha dicho eso y ha hablado de los dos intervinientes, que eran dos gordos, y decían, bueno, es raro que dos trabajemos juntos, nos van a tomar por tipi-tape, nos van a tomar por el gordo y el flaco. Y decía, pues eran los dos gordos, porque del gordo y el flaco nada. Bueno, estupidez tras estupidez, que digo que es fácil ser psicótico y no se entera nadie, y a veces uno es un neurótico y es muy escandaloso y solo es un neurótico, ¿no? Bueno, pero el nudo borromeo, que es un elemento que nos permite pensar, que nos permite imaginar lo inimaginable, porque ¿cómo te imaginas la inhibición, el síntoma, la angustia? Y sin embargo te la sitúa. Freud no te dice lo que son las cosas, te dice dónde están, en relación a qué, con qué tiene que estar articulado un concepto, con qué conceptos tiene que estar articulado para que sea tal concepto, ¿no? Desde qué discurso hablas, no tanto de qué hablas, sino desde dónde hablas. Son cosas necesarias de pensar, ¿no? Por eso la importancia del pacto, la importancia de los compromisos, ¿no? Porque un compromiso te compromete. A veces aquí decimos, ¿no?, que hay personas que hablan por hablar retóricamente sin ningún sentido. Tenemos un ejemplo ejemplar y maravilloso, que es cómo trabaja Carmen Salamanca, a veces los textos, donde utiliza muchas frases de muchos autores, pero como tiene un fin, como tiene un para qué, como tiene una dirección, hace unos trabajos buenísimos. En cambio hay personas que sueltan frases como si soltaran perros, y es que son frases que te ladran, no son frases que te hagan comprender algo, o te producen, yo qué sé, bueno, para un ignorante le deben producir envidia, pero envidia nada, ¿no? Porque no tiene ningún sentido, no tienen ninguna función, ¿no? Son como, hasta los delirios del psicótico tienen un sentido y un para qué, y una verdad histórica en ellos, histórica de la historia de la producción de ese sujeto, de la constitución del sujeto. Hay un mecanismo histórico trabajando ahí, ¿no? Pero al tuntún, bueno, cuando uno escucha se ve el afán de dominar, ¿no? Eso es como la mujer a veces quiere que el hombre goce para dominarlo, porque sabe que el goce a él le somete. Como dice un poema del doctor Menasa en La mujer y yo, a mí el goce me somete, me hace trabajar, me hace pensar, me hace escribir, me hace, ¿no?, para cuidarlo, no sé qué, no sé cuánto. En cambio a ella le produce hostilidad, venganza, ¿no? La venganza del goce. Hay un corto donde ella cada vez que goza, ¿no?, que él le dice, me voy a vengar de ti, te voy a hacer gozar. Porque, ¿no?, en el tabú de la virginidad, Freud plantea eso. El hombre entra en servidumbre cuando goza. Y la mujer, ¿no?, entra en la locura moral, entra en la hostilidad, en la venganza. Después de gozar solo quiere vengarse. Hola, Rosalba. La angustia, si no la trabajas, ¿te mata? No, la angustia te salva. A veces te mata la falta de angustia, que cuando hay déficit de angustia estás muy angustiado. La espera es una de las características o de las fuentes de entrar en angustia, ¿no? La espera desespera, el que espera desespera, ¿no? Es fácil entrar en angustia desde la espera. Te mata el hecho de anticiparte, de esperar, ¿no? De que no has tenido la suficiente tolerancia, o sea, una incertidumbre feliz, un saber esperar, sin esperanza, bueno, ya he hecho todo lo posible, ahora a esperar a que llegue el momento, sin más. No entrar en estado de espera, ¿no? Esos delirios de esos teóricos será porque no tienen escuela. Tuvieron alguna vez, porque tú los conoces como yo, pero sí,
aunque ellos se denominan no escuela, pero son empresas internacionales, multinacionales, ¿no? Pertenecen a una empresa multinacional del psicoanálisis, pero son delirantes. No porque no tienen escuela, tienen una idea de que hay que inventar, de que hay que superar al profesor, al autor, y superarlo es transformarlo en otra cosa. Es uno que en algún tiempo tú le escuchaste hablar de Lacan y todo el tiempo hablaba de, bueno, nos dio una clase sobre la sexuación, sobre el 20, el seminario 20, y transformó toda la carta de Almor, porque había que innovarla. Su aporte era ese, su aporte a la lengua, a la langue, es ponerle una diéresis a la U. Pero sí, porque lo forcluyen sus antepasados, no sus antecedentes. No quieren pertenecer a nada. Quieren solo ganarle al maestro, ¿no? Forcluirle. Superarle es como forcluirle, ¿no? Superarle, bueno, no tenerle en cuenta, porque si le tienes en cuenta solo para deformarle, para decir que es otra cosa. Pero sí, la escuela te salva de esos delirios, hace que aceptes, aunque sea regañadientes, que hay límites, hace que tengas anteriores, porque una escuela siempre le sostiene el discurso de Freud, el discurso de Lacan, el discurso de Menasa, ¿no? En nuestro caso, sí, está bien eso, de esos delirios, de esos teóricos, será porque no tienen escuela, puede ser una frase que hable de ello. Bueno, ha llegado nuestra hora, o sea que hasta el próximo día. No sé si el jueves había algo o no. No, el 9, el 2 no, el 9. Gracias a vosotros, un abrazo. Gracias a ti, Paola. Adiós, Fernando. Chao, Marta, un beso. Muchas gracias a ti, Monse, qué gozada. Gracias, Susana. Un abrazo, Rosalba. Chao.